Cuando pensamos en la Reforma protestante, casi siempre nos vienen a la mente dos nombres, ¿no? Martín Lutero y Juan Calvino. Pero, ¿y si les dijera que hubo una tercera figura clave? Un líder suizo cuya historia es igual de dramática y, bueno, fundamental que la de sus contemporáneos más famosos. Hoy vamos a conocer la vida de Ulrico Zwingli. Para empezar, miren esta frase. Es durísima. Y lo más increíble es quién la dijo. El mismísimo Martín Lutero, el padre de la Reforma. Que un reformador se exprese así de otro nos dice, de entrada, que esta no va a ser una historia sencilla ni de blancos y negros. Y esa es la pregunta que nos va a guiar hoy. ¿Qué hizo Zwingli para provocar una condena tan fuerte de alguien que en teoría era su aliado? Para entenderlo, tenemos que meternos de lleno en su vida, en sus ideas y en las batallas, tanto teológicas como literalmente de campo de batalla, que tuvo que librar. Bien, aquí tenemos nuestro plan de vuelo. Vamos a ver por qué se le conoce como el tercer hombre, cómo fue su viaje intelectual hasta la Biblia, una crisis personal que lo cambió todo, un acto de rebelión con salchichas, su choque frontal con Lutero y finalmente el legado tan complicado que nos dejó. Ok, entremos en materia. A Zwingli se le suele llamar el tercer hombre, porque su legado no es tan fácil de empaquetar como el de Lutero o Calvino. Y una gran parte de la razón es su final. Murió en el campo de batalla, en Kappel, en 1531. Es un final violento que lo convierte en una figura, digamos, difícil de idealizar, pero increíblemente fascinante de estudiar. Para entender a Zwingli hay que viajar a su juventud en los Alpes suizos. Es clave saber que su formación no fue en un monasterio aislado del mundo. No, él estudió en las universidades de Viena y Basilea, que en ese momento eran un hervidero de ideas renacentistas. Y este ambiente académico marcó todo lo que vendría después. Aquí aparece una figura clave, su maestro, Thomas Wyttenbach. Fue él quien le metió en la cabeza el ideal renacentista de ad fontes, que significa a las fuentes. Para un teólogo del siglo XVI, esto era revolucionario. Significaba, olvida por un momento los siglos de tradición y los decretos de la Iglesia. Vamos directo al origen de todo, a la Biblia. Y esto nos lleva a un concepto que lo define todo, sola escritura, o sea, solo por la escritura. Para Zwingli esto no era una idea más, se convirtió en la base, en el cimiento de todo su ministerio en Zúrich. Su lógica era implacable. Si una práctica o una creencia no se encuentra en la Biblia, hay que cuestionarla y, si es necesario, eliminarla. Punto. Pero una cosa es tener una idea en la cabeza, y otra muy distinta es que esa idea se te clave en el alma. Ahora vamos a ver cómo esa convicción intelectual se transformó en una fe personal a prueba de todo. Poco después de llegar a Zúrich, Zwingli se enfrentó a una crisis que casi le cuesta la vida, y lo cambió para siempre. Corría el año 1519 y la peste negra arrasó Zúrich. Se llevó a 1.500 personas, una cifra brutal para la época. Mientras muchos huían, Zwingli, fiel a su deber como pastor, se quedó a cuidar a los enfermos, hasta que inevitablemente él también cayó. La noticia de su muerte corrió por la ciudad, pero contra todo pronóstico, sobrevivió. Esta experiencia al borde de la muerte fue su verdadero despertar. No solo sobrevivió físicamente, salió de la enfermedad con una certeza espiritual que ya no lo abandonaría. Como escribió él mismo, aprendió a someterse por completo a la voluntad de Dios. Su reforma dejó de ser solo un proyecto intelectual, ahora era una misión divina. Y con esta nueva convicción, Zwingli estaba listo para la confrontación. Y esa confrontación, curiosamente, llegó de la forma más inesperada y, la verdad, memorable, con unas salchichas. La historia es así. Durante la Cuaresma de 1522, cuando la Iglesia prohibía comer carne, unos amigos de Zwingli rompieron el ayuno y comieron salchichas a la vista de todos. Zwingli estaba ahí. Él no comió, pero cuando estalló el escándalo salió a defenderlos públicamente. Su argumento era puro sola escritura. La Biblia no prohíbe comer carne en Cuaresma, así que esa prohibición es una regla humana, no divina. Este pequeño acto de rebelión gastronómica fue la chispa que incendió la reforma en Zúrich. El movimiento de Zwingli en Zúrich creció de forma rapidísima y radical. Pero este mismo éxito lo puso en un curso de colisión inevitable. Y no con sus enemigos en Roma, sino con el otro gigante de la reforma, Martín Lutero.
Para que se hagan una idea de la velocidad del cambio, para 1525 en Zúrich ya se había abolido la misa católica. En esto, Zwinglio y Lutero estaban de acuerdo. Ambos rechazaban la doctrina de la transubstanciación, esa idea de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. El problema fue que no lograron ponerse de acuerdo sobre qué creer en su lugar. Este es el punto de quiebre. En 1529 se reunieron en Marburgo para tratar de unificar sus movimientos. Lutero insistía en que, aunque no fuera transubstanciación, Cristo sí estaba físicamente presente en la Santa Cena. Zwinglio, por otro lado, argumentaba que la presencia era espiritual, simbólica. Para él, cuando Jesús dijo, «Esto es mi cuerpo», quería decir «esto representa mi cuerpo». La reunión fue un fracaso total. Y no fue un simple desacuerdo teológico. Esta diferencia, que puede parecer sutil, resultó ser un abismo insalvable que partió el protestantismo en dos, creando las tradiciones luterana y reformada que existen hasta hoy. Y esto nos lleva a la parte final de su historia y a su legado, que como ya adelantamos, es bastante complicado. Zwinglio no fue solo un teólogo en su estudio. Sus convicciones lo llevaron a tomar decisiones que hoy nos resultan, como mínimo, problemáticas. A ver, por un lado, es innegable que consolidó la reforma en Zúrich. Creó un modelo donde la Biblia era la autoridad no solo en la iglesia, sino en toda la vida de la ciudad. Y murió como soldado, defendiendo esa visión. Pero esa fusión de fe y poder tuvo un lado muy oscuro. Su celo lo llevó a apoyar la persecución y hasta la ejecución de otros protestantes, los anabaptistas, por discrepar en temas como el bautismo infantil. Y esta es la gran paradoja de su legado. El reformador, que luchó por la libertad de conciencia frente a Roma, no estuvo dispuesto a conceder esa misma libertad a quienes diferían de él. Y así volvemos a la pregunta del principio. La historia de Ulrico Zwinglio no ofrece respuestas fáciles. Fue un pionero, sin duda, un hombre que defendió con una valentía increíble la autoridad de las Escrituras. Pero también fue un líder cuya mezcla de iglesia y Estado llevó a la violencia y a la intolerancia. Quizás su legado más importante es precisamente esa complejidad, un recordatorio potente de que las grandes transformaciones de la historia rara vez son puras o sencillas.